Ya estamos de vuelta con nuestro programa, acompañándolos aquí esta mañana, ¿cierto? Y a punto de llegar Navidad, estamos a 2 días, ya no lo puedo creer. Sí, la verdad, impresionante. Bueno, estamos con Emprendidos y por supuesto lo acompañamos todas las mañanas de lunes a viernes, de 10 a 12, porque nos convertimos en matinal en algún momento de la historia. Por supuesto, pero si usted quiere vernos en la tarde, a las 5 de la tarde estamos de vuelta. Les conté, hoy día me desperté a las 4:30 y no dormí más. Sí, sí, nosotros... Y le puse ganas, fíjate, Sí, le puse esfuerzo. Y qué increíble porque los dos tenemos este problema de dormir poco. Estamos sincronizados. Sí, sí, entonces Ese nivel de compañerismo que hay acá. Pancho lo mismo, Miguel igual, todos muy temprano despiertos. Estamos todos conectados. Bueno, la única manera, dicen, si uno madruga como es, Dios te ayuda. Yo siempre he creído en ese dicho. Yo creo que alguien siempre se levanta más temprano que uno porque en realidad no he sentido nada. Ya vamos con los... Bueno, estamos muy contentos, por supuesto, de tener a nuestra invitada, nuestra siguiente invitada, la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo estás, Jimena? Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De verdad, más en este momento que estamos viviendo, ¿cierto? Tan intenso. De hecho, te recordamos hace algunos días porque dijimos, le vamos a preguntar algo a Jimena. Que hay harto que conversar. Y sí, yo creo que uno de los temas que es más destacable, que de una u otra forma ha sido pionera con este éxodo masivo que hubo en la democracia cristiana, sí, y que derivó finalmente en este movimiento que se han denominado como demócratas. Bueno, partido político en formación. Claro. Ser movimiento, la verdad es que es más fácil. Ser partido político tiene formalidades, necesita un número de adherentes formales. No es una tarea menor, pero creemos que si hay algo que la ciudadanía pide es transparencia, seriedad, cosas concretas, y nos parecía más lógico emprender el camino de ser partido político con todas las formalidades que eso requiere. Estamos súper contentos, ha sido un trabajo arduo, llevamos recién un mes, el 21 cumplimos un mes desde que estamos juntando firmas y bueno, esperamos obviamente de aquí a junio lograr el desafío. ¿Qué ha significado para ti finalmente de algún modo el término un poco de la democracia cristiana en general? Porque ha vivido, en algún punto fue el partido más importante para Chile, claro, o el más grande, o el que todos en algún... No sé, pero tuvo un cambio, hubo un cambio profundo ahí. Uno no sabía finalmente como de qué lado estaban, como que de verdad uno no sentía como para dónde iban. Sí, efectivamente, yo creo que tú lo describes muy bien. Yo milité en la democracia cristiana hace 40 años, 4 décadas no es poco. Mi padre, que ya murió, fue demócrata cristiano siempre, nunca fue ni conservador ni falangista, ¿no? Él ingresó a la democracia cristiana. Mi madre también lo fue, pero se retiró de la democracia cristiana, probablemente por lo que tú dices, ¿no? No saber hacia dónde van, qué es lo que defienden, esta ambigüedad muchas veces, y el ir perdiendo su rol y su autonomía, y al final transformarte en seguidor de algo que no tiene mucha lógica, hace que perdamos la identidad como... la identidad como partido político, y a muchos nos pasó que ya la última definición, esta definición de ir por el apruebo en un plebiscito que ponía encima de la mesa a la ciudadanía un texto que claramente no respetaba un montón de cosas que para el país eran importantes, sin además hacer un debate, un análisis, un estudio acabado, un debate que permitiera de manera colectiva tomar una decisión, hizo que muchos dijéramos, no, esto no es lo que queremos. Tomamos la definición de estar por la opción contraria, sabiendo las consecuencias. Nos pasaron al Tribunal Supremo, al presidente Eduardo Frei, a Fuad Chaín, ex convencional, a Matías Walker, senador, y a mí. Y la verdad es que, bueno, el país ratificó que el camino que nosotros habíamos tomado era el que hacía más sentido común. Rechazó la propuesta y hoy y ayer básicamente firmamos, ¿no es cierto?, el proyecto de reforma constitucional que refleja el acuerdo que suscribimos el pasado lunes 12 de diciembre y que esperamos sea reforma aprobada en breve tiempo para que tengamos esa segunda y última oportunidad de tener un texto que nos abarque a todos y a todas. Ahora, como bien señala, 40 años de militancia en la democracia cristiana no es menor. ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿En qué momento se produce el desencanto con el partido? Yo creo que era una cosa que se venía arrastrando, producto de la conducción partidaria, y el punto de quiebre finalmente es, ¿no es cierto?, esta decisión inconsulta, no democrática de tomar una opción que no era la que el país necesitaba. Jimena, como mujer,
este proceso político que se ha vivido, bueno, todos estos años, no solamente ahora, pero también lo que se vivió el 4 de septiembre, el que se haya hecho voto obligatorio y haya aparecido una cantidad de personas con una opinión que todavía uno podría cuestionar qué significó eso realmente, que hayan votado todos, ¿cierto? Al ser obligatorio, se dio otra situación en Chile. Somos conservadores, no lo somos, nos molestó el texto, nos molestó la actitud de los constituyentes. Como que yo siento que en ese punto todavía no podemos saber exactamente qué fue, pero evidentemente se ha vivido un cambio y hoy día no tenemos farándula, pero lamentablemente se le ha mal llamado también, y qué lamentable que sea así, a la política, a muchos políticos, un poco la farándula nueva que existe hoy día, porque ya como no hay, bueno, tenemos un show en algún punto que mirar. Y eso creo que le ha hecho mucho daño a la política. ¿Cuál es tu opinión como mujer de tantos años que has vivido? Y siempre te he visto como una mujer muy seria en política y que has concretado tus ideas, muy derecha con tus propias ideas. ¿Cómo lo ves tú, este proceso que se ha vivido tanto social como en lo político, en ambos lados? A ver, primero decir que cuando uno mira, y hay un cuadrito bien interesante, cuando uno mira lo que fue el proceso del 4 de septiembre y el voto obligatorio, vale decir, todas y todos teníamos que ir a manifestarnos, que me parece... a ver, primero, yo creo que el voto obligatorio es necesario en el país. Ayer, de hecho, se terminó aprobando en la Cámara de Diputados con 2 votos en contra, lo que me parece increíble. Y voy a hacer este análisis a partir de la reflexión de uno de esos votos en contra. Cuando uno mira la participación ciudadana, primero, en todos los quintiles, vale decir, baja, media, alta, todos, da lo mismo, o sea, no importa el poder adquisitivo de la ciudadanía. Se votó de manera mayoritaria en contra del texto propuesto, ¿ya? Y con una participación sobre el 83%. En el caso del quintil más bajo, participó el 87,4%. El medio bajo, 87,6%. La media, 86,8%. Media alta, 82,7%. Y alta, 82,8%. ¿Por qué quiero decir esto? Porque ayer un diputado dijo, y voy a irme a sus palabras, Gonzalo Vinter, diputado, señaló de Convergencia Social, en Chile todos los ricos votan y los que no votan son los pobres. No y es cuando real. yo les leo este cuadro, que no es mío, es dato oficial, la verdad es que no es cierto. Y segundo, me parece súper elitista el comentario, porque es como decir, los ricos son los que deciden y los pobres no. Mentira. Todas las personas hoy día están informadas, tienen opinión, tú te subes a la locomoción colectiva y la gente opina y dice lo que piensa. Y se produjo un fenómeno que es doble, y tú apuntas muy bien, Carla, eso. Por un lado, la gente no le gustó la actitud de los constituyentes, pero por otro lado, tampoco les gustó lo que decía el texto. Y podemos poner muchos ejemplos. Los que defienden el apruebo dicen, no, es que la gente votó por las mentiras. La verdad es que no es así. Y si uno hace la discusión del texto, artículo por artículo, hay cosas que son buenas en ese texto, sin lugar a dudas. Pero hay otras que iban en contra de lo que por sentido común a la gente le gusta. Y otras cambiaban completamente el orden que la ciudadanía al final valora. Si uno le pregunta hoy día a la ciudadanía, que es un tema bien complejo, tiene que ver con el tema de Bukele, para poder entenderlo, ¿qué prefiere? ¿Prefiere seguridad o prefiere libertad? Hoy día la ciudadanía está prefiriendo más seguridad que libertad. Y eso es súper duro. O sea, es duro tener que elegir entre esas dos. A eso me refiero, es muy duro tener que elegir entre esas dos cosas. Pero estamos llegando a un nivel en que, lamentablemente, porque no hemos sido capaces de imponer como colectivo en la conciencia que el orden, la limpieza, el respeto a la fuerza policial, a las autoridades, al otro, es muy importante, fundamental en un país. Cuando eso se rompe, empieza el otro lado que dice, bueno, no hay más libertades.
porque como ustedes no se supieron comportar, se acabaron las libertades. No puede ser. Y eso es grave en nuestro país. Hace unos días conversamos con Cristian Pino, nuevo militante de Renovación Nacional, y siendo oposición, él destacaba algunos aspectos del texto de la propuesta constituyente, sobre todo los que tenían vinculación con el área medioambiental. Desde su visión, ¿había otro capítulo que destacar de este texto? Varios, Sí, sin lugar a duda. sí. El tema de tener una carta de derechos sociales es importante. Hay que ver cómo la implementamos, la gradualidad, todas esas cosas, pero reconocer que el derecho a la salud, a la vivienda, al medio ambiente, son derechos que uno tiene que ponerse como óptimo en un país, creo que es muy, muy importante. Y obviamente uno no lo puede desconocer. Me cuesta después empezar a encontrar Sí. cosas buenas en el texto porque todas tenían algún problema. Pero desde el punto de vista de la inspiración de un país que quiere obviamente garantizarles a todos y a todas ciertos mínimos y ciertos estándares, está bien. Y creo que eso quedó reflejado en los 12 principios que los nuevos redactores de texto, los consejeros y los expertos van a tener que recoger. Eso, ¿cómo quedaste contenta con el proceso que se va a hacer finalmente? Sí, quedé contenta. Nosotros como partido político en Formación Demócrata, de hecho, planteamos formalmente el día miércoles, anterior al lunes, que se firmó el acuerdo, que el órgano tenía que ser un órgano pequeño. 50 nos parecía más que suficiente. Y además es cosa de hacer el ejercicio. Si estamos, ¿no es cierto?, en una conversa con amigos, si tú tienes más de 20, más de 30, se te hace difícil ponerte de acuerdo. O sea, ya 50 es un gran número. Y a eso agrégale los 24 expertos ya que van a trabajar el anteproyecto que va a servir de base para que los que elijamos directamente, los otros van a ser elegidos por el Poder Constituido, vale decir el Parlamento, puedan trabajar. Yo creo que va a ordenar y va a permitir avanzar más claramente sin todo el show que hubo en los constituyentes pasados. ¿Cómo te has sentido en relación a cómo se ha desarrollado la política desde que llegó este nuevo gobierno, ¿cierto? De jóvenes, en algún punto quizás, claro, se ha dicho tanto otra cosa con guitarra, me molesta tanto ese, pero claro, como sacarse los pillos un poco con esas cosas, pero ¿te parece que finalmente se han empezado a encaminar a una situación que es necesaria para todos? Porque en algún punto yo a veces siento que se necesita mucho más mano dura, se necesita mucho más realmente poner un orden, como que lo que pasó, por ejemplo, con el humo, con los incendios y todo, que uno ve que salen a hablar y tú decís, ¿pero qué está diciendo? ¿Pero cómo? No, si quieren salgan, si no, bueno, se podrían poner mascarilla. Como que... Pero yo, Dios mío, necesito que alguien... Que me ordene. Y no a mí, ¿se entiende? Es como que tú tienes que ver una autoridad y eso es necesario, siento. Yo creo que la autoridad es necesaria, el país la agradece, es como cuando estamos... Porque la autoridad al respeto, porque uno respeta, a eso me refiero. Absolutamente, en ese contexto. Yo no sé si ustedes tienen hijos. Sí, yo ¿Tienen 3. hijos? Bueno, sí. Yo tengo 3 también y voy a ocupar de ejemplo a mi hija. Mi hija ya es grande, tiene hijos, la Valentina. Pero yo era bien rígida y bien ruda con los permisos, con las salidas, con las tareas, me acuerdo que cuando se casó, me entregó un cuaderno que ella me había hecho a mí, donde estaban los nombres, las direcciones, los teléfonos, los nombres de los papás de cada compañera, para que yo supiera dónde estaba, porque yo le exigía saber dónde estaba. Y ella me decía, mamá, yo de verdad te agradezco el que haya sido tan clara, Total. Y yo creo que eso en un país es muy importante, que la ciudadanía se sienta, al final tiene que ver con sentirse protegida. ¿Ya? Yo creo que el gobierno ha ido mejorando, sin lugar a dudas, desde que llegó hasta hoy día. Hay cosas que siguen haciéndonos cortacircuito, lo que está pasando hoy día con el IVA a los servicios, un temazo. Yo quiero decir que yo me opuse a esa norma en la reforma, yo era presidenta de la Comisión de Hacienda. Le dije al ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera que esa no era una buena norma, que no había ningún estudio que la avalara, que no había ni un antecedente que permitiera pensar que era una norma que nos iba a ayudar. Acuérdense que esto se hizo en el contexto del financiamiento de la PGU. Y yo les dije, yo no puedo aprobar esta norma, así que me abstuve en esa votación. Y no les di mi voto. El tiempo me ha dado nuevamente la razón. Pero tenemos un problema, porque el ministro Marcel desconoce que la norma entra a regir el 1 de enero. Sí. Y a mí me parece grave porque el texto está escrito claramente, o sea, no es una duda.
Y por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos sin ley hace concesiones respecto de que no entre regiradora, sino que a mediados del próximo año. Y uno dice, perdón, ¿y en qué parte de la ley se permite eso? Entonces, esas cosas uno no logra entenderlas. Nosotros presentamos un proyecto de ley junto al senador Walker y el senador Macaya para prorrogar la entrada en vigencia de esta norma y que podamos revisarla y ver si tiene sentido. Yo sabía, cuando la presentamos, todos sabíamos que se iba a declarar inadmisible, pero lo que queríamos era pedir el patrocinio del Ejecutivo. En la Cámara de Diputados nos pusimos de acuerdo con la diputada Joana Pérez, ella se movió, junto a las firmas transversales, también lo presentaron. Yo creo que ellos van a sacar la admisibilidad. En la Cámara de Diputados ustedes saben que hay cosas que pueden hacer en una interpretación más amplia de las cosas, pero yo creo que eso es lo que nos falta, claridad, tener presente que aquí hay medidas que afectan a la ciudadanía. El IVA le va a afectar a la gente más sencilla, el IVA en los servicios, porque se los van a traspasar a ellos. Claro. Hay afirmaciones que a mí me sorprenden, dice por ahí un economista, decía ayer, no, esto no afecta porque las empresas entre ellas lo prorratean. Cuidado, esto se traspasa a las personas y se va a traspasar a la clase media y a la gente más pobre. Y eso es un problema. Y no va a ser recaudatorio porque va a generar la informalidad. Entonces vamos a tener un problema más grande que el que tratamos de solucionar. Ahora, esta es una medida claramente desesperada porque de una u otra forma el Estado está dando señales que necesita caja. Sí. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, es que lamentablemente tenemos una mirada que yo creo que se viene repitiendo. No es de este gobierno. Sí, una constante. Los últimos 5 gobiernos hay una reforma tributaria encima de la mesa. ¿Para qué? Para financiar el programa de gobierno. No funcionan así las cosas. Las normas tributarias tienen que ser de largo plazo para que den certeza y estabilidad y generen inversión, desarrollo y crecimiento. Y por lo tanto, hoy día la pregunta que deberíamos hacernos es cómo enfrentamos la situación nacional e internacional que está provocando una situación compleja en materia económica que va a repercutir, ya está repercutiendo en los bolsillos de la ciudadanía, sí. El próximo año viene peor, sí. Para generar desarrollo y crecimiento. Un solo ejemplo, el hidrógeno verde. Los alemanes que iban a invertir acá se fueron a Perú y a Australia. Sí. Y eso es gravísimo. O sea, tenemos detenidos, rechazados una cantidad de proyectos de inversión por normas ambientales que de verdad, a mi parecer, debiéramos revisar. Y no es que yo esté en contra de la protección ambiental. Yo creo que tal como lo ha hecho Alemania, y perdón que ponga ese ejemplo, siempre me dicen, no, pero no somos alemanes, no importa, aspiremos a lo mejor. Sí. Alemania ha sido capaz de tener desarrollo económico y tener sostenibilidad. Que tienen que ir de la mano. Que tienen que ir de la mano, nosotros también. Pero no podemos estar rechazando todos los proyectos porque tiene algún tema que no somos capaces de abordar técnicamente. Y cuando digo no somos capaces de abordar técnicamente, de defender técnicamente, no es que tengan problemas. Y me preocupa. Sí, total. Bueno, de hecho, eso es lo que estábamos conversando. Conversé también el tema con Cristian Pino, que estaba acá, el tema de la minería, que finalmente se tienen que unir las dos cosas. La minería es lo más fuerte que nosotros tenemos y la mediana minería necesita ahí fuerza, y ha habido mucha fuga de capitales y eso lo sabemos, los economistas lo conversan, en el ambiente minero se habla, están detenidos todas las cosas, o sea, ya lo único que hacen es casi vender la escoria porque definitivamente los proyectos se pararon y eso es una limitante muy grande en este país y yo, ese es el punto que a veces como que no se entiende, ¿por qué? Es como que no supieran finalmente lo importante que es la parte económica para nosotros y tiene que ir de la mano. Estas cosas tienen que ir, el medio ambiente sí, obvio hay que cuidarlo, pero también necesitamos que los proyectos crezcan. Entonces eso, en esta dualidad, en estos extremos, siento que a veces se dedican solamente como a que lo tuyo no lo acepto, lo tuyo no lo acepto, y ni siquiera lo discuten, ni lo piensan, ni lo entienden. Efectivamente, de hecho, si pudiéramos cerrar de una vez por todas la discusión del royalty minero, habría certeza para los inversores en materia de minería, sí. Y podrían tomar decisiones que afectarían de manera positiva al país. Y lo que tú dices es cierto, quizás si los ministros y los que toman estas decisiones tuvieran ligado su ingreso, su remuneración, a que exista o no ingreso para el país, ingreso económico, a lo mejor actuarían de manera distinta, porque de verdad que no se entiende. Claro, es re fácil discutir eternamente las cosas si uno tiene asegurado a final de mes su remuneración. Y yo creo que hoy día el país necesita decisión
para generar crecimiento, porque por muchas reformas tributarias que hagamos, todo tiene un límite. Esto es como el chanchito, ¿no? Yo lo puedo romper una vez para sacar la plata y dar beneficio, pero no lo puedo romper eternamente. Si al chanchito no le entran monedas, da lo mismo la reforma tributaria que hagamos, no le vamos a poder cobrar. Sí, tal cual. Por favor. Te vi tomando aire. No, sí. En cuanto al... ¿Cómo ves hoy día el tema de la inseguridad en Chile? ¿Y sientes que las cosas... bueno, hace poco, ¿cómo fueron los 10 reglamentos que se... Las 10 medidas, sí, de seguridad de nacional. política de seguridad. ¿Qué te parece? Mira, hemos estado metidos en 1000 temas. Yo ayer le pedí, de hecho, reunión a la ministra Toá. Nosotros no somos parte, no somos partido político existente de la mesa de conversación que ella ha tenido, pero sí le pedí reunión para que nos invite como partido político en Formación Demócratas a conversar y que nos escuche. Nosotros tenemos un grupo que está trabajando una propuesta de seguridad. Ahí está el exministro de Justicia, Carlos Maldonado, junto al abogado Gabriel Alemparte. Y hay varias cosas que estamos revisando en materia legislativa. Hay cosas que le hemos puesto y le hemos pedido, se lo pedimos a la ministra cuando asumió, que les pusiera discusión inmediata. Una de ellas es la seguridad en autopistas. Tú has visto, ¿no es cierto?, lo que pasa en las autopistas, y debiéramos reforzar, por un lado, la responsabilidad de las empresas desde el punto de vista de cámaras de vigilancia, asistencia cuando se provocan, ¿no es cierto?, choques que además generan una sensación de inseguridad. Sí. Y que si no lo hacen, porque ellos reciben todos los días, no todos los días, digamos, reciben permanentemente ingresos producto del uso de las autopistas. Si no lo hacen, bueno, que tengan sanciones monetarias o caducidad del contrato, porque cuando tienen la concesión de la vía, tienen un beneficio. Esto no se hace gratis y por lo tanto hay normas y estándares que tienen que cumplir. Normas como esas, hay una serie de proyectos que no tienen urgencia del Ejecutivo y que tenemos que dársela, y hay otras que estamos estudiando y que vamos a presentar. Estuvimos en reunión con Carabineros el otro día, con el director general de Carabineros. Tenemos una reunión solicitada al director de la PDI. Vamos a reunirnos con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, porque creemos que aquí tenemos que tener una mirada compartida de cómo abordamos estos temas. El tema migración es un tema. No puede ser que no tengamos control en la frontera terrestre con ayuda militar, y ahí hay que hacer una reforma. Porque hoy día solo hay un decreto que se activa, que es de colaboración de los militares a Carabineros, pero necesitamos más carabineros en las calles y en las ciudades, no en la frontera. Y así como el mar lo custodia la Marina, el cielo, la Fuerza Aérea, bueno, la frontera tenemos que ver de qué manera inteligente hacemos que nuestros militares la puedan custodiar dentro de las normas internacionales de respeto, ¿no es cierto?, a los tratados y acuerdos que en esta materia rigen. Ya que estamos hablando de este partido político Demócratas, que es una decisión valiente, iniciar un partido político año 2022, ¿ha sido muy difícil poder concretarlo tomando en cuenta la desconfianza que hay en el chileno con respecto a los partidos políticos? No es fácil, pero creo que han visto en nosotros decisión, hemos sido consecuentes y coherentes. Nuestra acción en política, no solo en materia de plebiscito, el proyecto de la reforma de los 4 séptimos, que era el quórum, el tema del voto obligatorio, que impulsamos y que ya se hizo realidad, falta que el presidente la promulgue. Las peleas que estamos dando en materia de seguridad, en materia económica, creo que dan cuenta de cuál es nuestra mirada de cómo tenemos que trabajar en política. En terreno nos ha ido muy bien. Nos falta más tiempo para hacer terreno porque estamos en lo legislativo y además cumpliendo nuestras labores de representación en nuestras regiones. Pero en general nos ha ido bien y yo creo que vamos a cumplir la meta de los 20.000, poquito menos, pero 20.000 afiliados que necesitamos para ser partido. ¿Esos apoyos han ido directamente de ex-demócrata cristiano o no, de otros? Fíjate que ha habido ex-demócrata cristiano, ex-PPD, PS, Ciudadanos, que ya no es partido, alguna gente de Bópoli, Renovación Nacional, que no ha querido seguir ahí, mucho independiente que no se había sentido convocado nunca en la vida a ser parte de un partido político, pero entiende que hay que empujar esta mirada de centro, de moderación, de sentido común. ¿Qué te parecen los nuevos políticos, la nueva política, los jóvenes que han entrado y que tienen de algún modo una mirada muy distinta a la nuestra, que tienen, no sé, 20 años menos que uno y que son millennials, que todo lo graban, que la foto, y que a veces yo siento que
no sé si es que uno se tiene que adaptar a eso, pero como que le cortan una seriedad a ciertas situaciones. Y por otro lado también que existe que también está bueno el no ver a gente que llega acá y te da un discurso y no para, y no para, y no para. Eres de las pocas políticas de verdad que con las que uno conversa y mira hacia arriba y te mira a los ojos y conversa y no tiene un ta. No es un porque playlist. de verdad es insoportable. O sea, Claro. Sinceramente, porque uno dice... ¿Cómo puede ser? ¿En qué punto? ¿Cómo no se conectan desde el alma? No, es como en una conversación natural y no la hay. Y de repente entran los hijos del político y vienen a la sesión y él igual. Digo, no puede ser. Vienen ya como con un Por programa favor, de inserto ya en el disco duro. Entonces como que yo siento que tiene que agarrar de lo nuevo, lo bueno, y de lo más grande también lo bueno. Entonces, Vamos a usar la canción de Arjona. fue ahí. Amalgama perfecta entre sí. experiencia y juventud. Sí, Claro. exacto. Me encanta Arjona, aunque todos me Sí, aunque me dicen funen, que no sí, importa, sí. No, de las canciones. Sí, las canciones, ya, para que no, sí, las para que no letras, no sé entremos. quién las habrá escrito, Sí. buenas letras de Arjona. Sí, a mí no me... Pero ocupando la frase esa, ¿no? La amalgama perfecta entre experiencia y juventud, yo creo que eso es lo que uno debiera tratar de lograr en la vida. Yo creo que escuchar a los jóvenes, que los jóvenes tengan participación en política es necesario. Bueno, nosotros tenemos una vicepresidenta, Camila Vilés, concejal de Renca, increíble la Camila, de enfermera, y la vieron ustedes en terreno y dando las peleas en el consejo. Claro. De verdad, Sí, es un sí, ejemplo. hay jóvenes full, sí. De verdad hay jóvenes extraordinarios como hay viejos extraordinarios. Yo creo que esto no es que unos u otros. Y creo que tenemos que lograr esa sintonía entre uno y otro. No es fácil. Los jóvenes, y yo digo, claro, también hay mucha culpa nuestra. Nosotros a nuestros jóvenes no les contamos todo lo que vivimos antes de recuperar la democracia. Yo era dirigente estudiantil y el país de esa época es distinto al país de hoy día. Cuando nosotros íbamos a ver desde Concepción a mi abuela a Los Ángeles, tenía dos alternativas, o por Cabrero o por Bulnes. ¿Cuál de las dos era peor? Si te ibas por Cabrero, lleno de hoyos. Si te ibas por Bulnes, lleno de curvas. Mi papá siempre reclamaba y era como una apuesta. ¿Ya por dónde nos vamos? Íbamos en una Citroneta, una Renoleta. Ya cuando mi viejo se compró un Fiat 500 era, pero ya sí, lo último. Y la lucha era dónde paramos a comprarnos el manjar duro que nos gustaba y en el Salto del Laja. Y era, pero papá, para. Y mi papá no quería parar. O mi mamá que quería cortar los aromos de la orilla de la carretera. Era otra época. Sí. No había celular. Tener una lavadora así súper, hiper automática era un lujo. Era un lujo, claro. El televisor estaba con suerte en el living. Bueno, hoy día no sé, cabros lavábamos tienen la los pieza. pañales, lavaban los pañales. Mi vieja lavaba los pañales y fregaba. Sí, po. Era otro país donde las cosas costaban mucho. Hoy día tenemos unos jóvenes que son de la inmediatez. Yo no sé si ustedes pues, son más jóvenes que yo, pero iban al cine y se sentaban en el cine y estaba Lupi, El Mundo al Instante. Ah, claro. Y llegaban las noticias de como 6 meses atrás de Europa. Hoy día son al instante y están acá. Entonces, claro, nuestros jóvenes reclaman y quieren todo al tiro. Y yo les digo, oye, paren, esto es nuestro. Pero somos muy responsables también nosotros. Entonces, creo que hay que hacer, aprovechando el Mundial, pelota a piso, hacer el minuto de reflexión, ver dónde estábamos hace 30 años atrás, valorar los avances, porque también creo que el silencio que tuvimos o tuvieron, entre sí, no estuve, de lo que se hizo y no defenderlo también tiene un punto. O sea, se instaló como que todo estaba malo, no es verdad. Nuestro país es distinto hoy día. En materia de educación, de vivienda, infraestructura, de conectividad. Nos falta, claro que nos falta. Yo siempre he reclamado, y lo tenía en mi programa de gobierno, candidatura frustrada, que nosotros teníamos que ser capaces de desconcentrar el país. Yo soy de región, no soy santiaguina, pero la concentración económica, política, territorial es brutal. Tenemos que ser capaces de llevar el desarrollo, la medicina, el estándar de cultura también a regiones. Sí. Porque eso va generando y va corroyendo este sentido de pertenecer a un país. En realidad, ¿pertenecemos o no pertenecemos? ¿Tenemos todas las mismas oportunidades? Yo creo que todavía no. Nos falta. Y ese es el gran esfuerzo que hay que hacer. Claro. El descentralizar hace mucho tiempo que se viene hablando. Sí. Hay muchos proyectos de regionalización, pero nos encontramos que en los extremos de Chile incluso tenemos gente en Arica que no se siente chileno porque sienten que
ningún gobierno se ha preocupado de ello. Y que encuentran más soluciones en Tacna. Pues claro, y no es broma, claro, Sí. en salud, en una serie de aspectos. Entonces, ¿de qué forma podemos lograr esa descentralización? Nos costó harto avanzar y yo era ministra de la presidenta Bachelet con el tema de los gobiernos regionales, finalmente se implementó, después logramos en el gobierno de Sebastián Piñera la elección de los gobernadores regionales, que fue una gran pelea, porque no querían. Claro. Hoy día estamos en la pelea de ir traspasándoles facultades para que ellos puedan decidir en sus regiones con la mirada del territorio y no con, ¿no es cierto?, la mirada desde Santiago, cómo ir dando solución a los problemas que tiene la ciudadanía en la región. Estos son procesos, no son fáciles, pero creo que tenemos que ir avanzando hacia allá. Y por otro lado, y este es un tema que no hemos logrado sacar adelante, ver de qué manera ponemos incentivos tributarios para que sea más atractivo desarrollar en región que en Santiago. Claro. Porque la concentración que estamos teniendo en Santiago, solo de número de personas, también va volviendo más invivible la vida de los que están acá. Yo me muevo hoy día entre Maule, Santiago y Valparaíso. El otro día, de hecho, salí entre las top de los gastos en benzina. Bueno, tengo 30 comunas. Yo ando... ¿Traslación era? ¿Los gastos de traslación? Traslación que Sí. tienen, Sí, los que vimos tienen, acá. ¿no es cierto?, el arriendo del vehículo, la benzina, los Sí, sí, TAC. Yo ando promedio 5.000 kilómetros al mes. Saquen la cuenta de lo que significa eso en benzina. No puedo gastar menos. Entonces el otro día en un seminario decía, ¿saben qué? Voy a tomar la decisión de que me quedo parada cuando no estoy en Valparaíso y voy una vez al mes a mi región y me quedo en el punto medio. Y no me muevo más. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cumplo mi rol? Sí. ¿Sabes? Lo que pasa es que, Jimena, por otro lado, también es súper difícil porque estamos viviendo momentos súper complejos. Porque tú y yo gasto, no sé, 400 lucas en benzina al mes. Y tú decís, bueno, entonces, y hay que pagar arriendo, y hay que pagar el colegio, y hay que Así pagar... es. Entonces tú decís, bueno, no te alcanza con menos de... Da lo mismo, tanto. Sí. Y no hay manera de llegar. Esa es la Y realidad. entonces lo que nos está pasando a todos es que hoy día es muy difícil vivir. Es muy difícil Imagínate. llegar. Entonces hay una emoción también muy difícil. Yo la entiendo y la comprendo y por eso Y yo encuentro que ese tipo de análisis, como el de la traslación, hacen mal finalmente. No es lo importante. No es lo importante, ¿cachai? pero se instala. Pero sí, Entonces exactamente. Yo digo, ¿qué hago? Porque claro, es una noticia que cómo se la explico a la ciudadanía. Voy a tener que empezar a Es decirle, una mire, lata, es esta una mi lata, porque hay que bitácora. detenerse en algo que no es necesario. Claro, pero se instala. Sí. Y la verdad es que lo importante es, bueno, ¿qué hizo la senadora en el mes? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién estuvo? ¿Cuáles son las reuniones? ¿Qué se logró? Y eso uno lo recoge en el trabajo. Esto del IVA, no es que a mí se me haya ocurrido por inspiración divina, no. Cuando lo discutimos, yo lo estudié con los equipos y dijimos, esto no es bueno. Y hoy día lo que hago es que lo veo en mi región porque me lo reclaman los profesionales, los técnicos, las MIPE, pequeños. No es que, o sea, yo recojo los temas de lo que voy recogiendo en el terreno. Y claro, y un parlamentario los diputados tienen 3 roles, los senadores 2, o 3, pero los diputados son legisladores, son representantes de la ciudadanía y son fiscalizadores. Pueden acusar a los ministros, en fin. Y los senadores tienen el rol de legislador, representación y tienen ciertas prerrogativas en nombramientos de cargo. Está uno de moda estos días. Sí, bueno, y sería bueno también que es como esas parejas que viven analizando su pareja en vez de vivir la relación, la viven analizando, no, lo mejor es hacerla. Así es. Entonces como que eso es lo que nos falta un poco y también siento que el tema de volver a la cívica, que se lea más, porque Bueno, finalmente hay que un tema reponer la educación cívica. Sí, hay un tema cultural que a Necesario. nosotros nos falta mucho, porque si no hay comprensión lectora, o sea, es imposible tener mayor entendimiento y que lleguemos a algo. Y eso es fundamental también. Entonces, por eso, claro, es tan importante finalmente lo social. Y ahí hay que ahondar, pero para eso se necesita plata. Entonces hay que entender que todo esto es un círculo virtuoso. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya seguimos con más Emprendidos. Quédense.